Imagínese si pudiera anticipar con meses de antelación uno de los momentos más rentables del mercado financiero. No me refiero a corazonadas o predicciones vagas, sino a un patrón que se repite con tanta precisión que, una vez identificado, transforma por completo la forma de invertir. Durante más de 8 décadas de observación de los movimientos de la economía, he sido testigo de algo de lo que pocos se dan cuenta: la caída repentina de las tasas de interés no es un evento aleatorio. Es un fenómeno predecible, con señales claras que aparecen mucho antes de que el mercado reaccione. Y quien sepa reconocerlos tendrá una ventaja invaluable. No me refiero a ajustes sutiles, como recortes del 0,25% en las reuniones rutinarias del Banco Central. Me refiero a caídas vertiginosas, esas que hacen que los tipos de interés caigan del 5% al 1% en cuestión de meses, o incluso lleguen a cero en situaciones de emergencia. Estos son momentos en los que las autoridades monetarias entran en modo de crisis, recortando las tasas de interés a un ritmo acelerado para evitar un colapso económico. Y estos momentos no surgen de la nada. Siguen una secuencia lógica, con pistas que pueden detectarse de antemano. Personalmente he experimentado varios de estos ciclos. Vi cómo las tasas de interés subieron gradualmente en las décadas de 1950 y 1960, impulsadas por el crecimiento de la posguerra. Fui testigo de la explosión de tipos a finales de los años 1970 y principios de los 1980, cuando la Reserva Federal luchaba por contener una inflación de 2 dígitos. Seguí fuertes caídas en la recesión de los 90, el colapso de 2008 y la pandemia de 2020. En cada uno de estos episodios, hubo un patrón recurrente, señales que aparecieron con meses o incluso años de anticipación, condiciones económicas que prepararon el escenario para recortes drásticos de las tasas de interés y, lo más importante, activos y sectores que aumentaron en valor extraordinario cuando se sabía qué buscar. ¿Qué sucede siempre ante una fuerte caída de los tipos de interés? En primer lugar, la economía está atravesando un largo periodo de expansión. El empleo aumenta, los beneficios de las empresas crecen, el mercado de valores sube y la confianza de los consumidores está en su punto más alto. Luego, el Banco Central comienza a subir las tasas de interés para evitar el sobrecalentamiento y controlar la inflación. Esta fase puede durar años, hasta que sucede algo crucial, algo que la mayoría de la gente ignora: la curva de tipos de interés se invierte. La curva de rendimiento es la relación entre las tasas de corto y largo plazo. Normalmente, las tasas de interés a largo plazo son más altas porque pedir dinero prestado a 10 años implica más riesgo que a 2. Pero en cierto punto, normalmente al final de un ciclo ascendente, los tipos de interés a corto plazo superan a los tipos de interés a largo plazo. Es como si el mercado dijera: el futuro no es tan prometedor como parece. Y esta reversión es uno de los indicadores de recesión más confiables que existen. Durante los últimos 70 años, cada recesión ha estado precedida por una inversión de la curva de rendimiento. No hubo excepciones. La única pregunta, ¿cuándo sucederá?, no es si la recesión llegará, sino cuándo y con qué intensidad. ¿Por qué sucede esto? Porque el Banco Central endurece demasiado la política monetaria. Las tasas de interés a corto plazo aumentan, mientras que los inversores, anticipando una desaceleración, compran bonos a largo plazo para fijar tasas más altas antes de que caigan. ¿El resultado? La curva se invierte. La inversión no causa la recesión, pero es un síntoma de las condiciones que la causan. El crédito se encarece, el consumo se desacelera, las inversiones de las empresas caen y, eventualmente, algún sector de la economía que estaba excesivamente endeudado comienza a quebrar. Aumentan los impagos, se eliminan empleos y el Banco Central, ante el escenario de crisis, actúa con agresivos recortes de intereses. El patrón es claro: la curva se invierte entre 6 y 24 meses antes de la recesión. En este intervalo, la economía sigue creciendo, pero a un ritmo más lento, y el mercado de valores puede incluso seguir subiendo durante un tiempo, porque los beneficios empresariales siguen siendo fuertes. Es en esta etapa cuando muchos inversores se engañan. Ven la reversión, pero dicen que esta vez es diferente, que la economía es resiliente o que el Banco Central logrará un aterrizaje suave.
Siguen totalmente expuestos a activos de riesgo y, cuando menos lo esperan, el escenario cambia. La cuestión no es si hay que prestar atención a estas señales, sino cómo posicionarse para sacar provecho de ellas. Porque quien sabe identificar el momento adecuado no solo protegerá sus bienes, sino que también tendrá la oportunidad de multiplicarlos. Y creo que nos acercamos a otro de esos puntos de inflexión. ¿Qué harás cuando llegue? Mantenga sus márgenes incluso cuando la demanda caiga en picado. Estas son las acciones que no solo sobreviven a las crisis, sino que emergen más fuertes, listas para capturar la recuperación cuando llegue. Y no se trata solo de lo que vendes, sino de lo que compras. Cuando los mercados entran en pánico, los activos de calidad se negocian a precios irracionales. Las empresas con flujos de caja estables, marcas establecidas y ventajas competitivas duraderas son descartadas junto con el resto. Aquí es cuando debes actuar. Sin prisas, pero sí con precisión. No con emoción, sino con convicción. Porque las mayores fortunas se construyen cuando los demás tienen miedo. Pero hay un tercer paso que pocos toman, y aquí es donde entra en juego la verdadera ventaja. Cuando las tasas de interés caen en picado, el dinero barato inunda el sistema. ¿Y a dónde va? Para activos que se benefician directamente de la caída de las tasas de interés. Propiedades comerciales de alta calidad, por ejemplo. Cuando las tasas bajan, el costo de financiamiento disminuye y el valor de las propiedades aumenta. Los fondos inmobiliarios con contratos de alquiler a largo plazo e inquilinos sólidos se convierten en máquinas generadoras de ingresos. Y no se trata solo de bienes raíces, los bonos corporativos de empresas con balances saludables también se aprecian. Cuando la Reserva Federal reduce las tasas de interés, el diferencial entre los bonos corporativos y los bonos del Tesoro se reduce y los precios suben. Y hay más, materias primas. No los vinculados al ciclo económico, como el petróleo, que sufren las recesiones, sino los metales preciosos. El oro y la plata no son solo activos de refugio, son protección contra la devaluación de la moneda cuando los bancos centrales imprimen dinero como si no hubiera un mañana. En 2008, mientras el S&P 500 cayó un 37%, el oro subió un 25%. En 2020, incluso con la pandemia, el oro tuvo su mejor año en una década. Y no es coincidencia. Cuando las tasas de interés reales se vuelven negativas, y siempre lo hacen, el oro brilla. Ahora quizás estés pensando, todo esto suena genial, pero ¿cómo sé cuándo apretar el gatillo? La respuesta es sencilla, no es necesario adivinar el día exacto. Solo necesitas estar preparado. Cuando la curva de rendimiento se invierte, el tiempo empieza a correr. La recesión no llega al día siguiente, pero está en camino. Y es en este intervalo, entre la advertencia y la tormenta, donde construyes tu posición. Comience con una asignación defensiva, más efectivo, más bonos a largo plazo, sectores más resilientes. A medida que se acumulan signos de debilidad económica, aumento del desempleo, caída de las ganancias corporativas, aumento de los impagos, aumenta su exposición a activos que se benefician de la caída de las tasas. Y cuando la Reserva Federal finalmente entre en pánico y reduzca agresivamente las tasas, ya estará en condiciones de capturar las ganancias. Recuerde, las crisis no son acontecimientos aislados. Son ciclos. Y cada ciclo tiene un patrón. El exceso de crédito genera burbujas. La burbuja estalla. La Reserva Federal toma medidas. Los tipos se desploman. Y aquellos que estaban preparados no solo protegen sus bienes sino que los multiplican. La pregunta no es si volverá a suceder. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando suceda? Porque una cosa es segura, mientras la mayoría se apresura hacia la salida, los inversores que entienden este juego ya están haciendo cola en la entrada, listos para comprar barato lo que otros están desesperados por vender. Y ahí es donde aparecen las verdaderas oportunidades. La economía muestra sus primeros signos de vida. Las empresas que sobrevivieron a la tormenta están empezando a dar un suspiro de alivio. Y aquellos que supieron posicionarse en el momento adecuado no solo preservan su capital, este se expande con una fuerza que pocos pueden seguir. Porque la recuperación no es un hecho aislado. Es un ciclo que se repite,
predecible como la marea, y quienes comprenden sus fases no necesitan adivinar, actúan. Si bien la mayoría sigue paralizada por el miedo, los inversores que ven más allá del caos ya están comprando activos con descuento anticipándose a lo que vendrá después. Y es en este mismo momento cuando se construyen las fortunas. Cuando las tasas caen a cero y la Reserva Federal inyecta liquidez en el sistema, el juego cambia. El dinero barato inunda los mercados, los diferenciales de crédito se estrechan y los activos que se vendían a precios de liquidación comienzan a apreciarse. Las acciones que resistieron la crisis ahora están subiendo con fuerza, impulsadas por la combinación de bajas tasas de interés y expectativas de crecimiento. ¿Y quién compró cuando todos vendían? Este es el inversor que multiplica su riqueza mientras otros todavía intentan entender qué pasó. Pero el verdadero arte es saber cuándo volver a cambiar de estrategia. Porque el ciclo no se detiene. Después de la recuperación viene la expansión. Después de la expansión, el endurecimiento monetario. Y después del apretón, la próxima crisis. Quien solo se prepara para la caída e ignora la recuperación pierde la mitad de la oportunidad. Porque las mayores ganancias se producen precisamente cuando el miedo da paso a la confianza, cuando los activos que estaban infravalorados vuelven a ser reconocidos por su valor real. En 2009, quienes compraron acciones de empresas sólidas a precios de quiebra vieron multiplicarse sus inversiones en los años siguientes. En 2020, quienes tuvieron el coraje de ingresar al mercado cuando prevalecía el pánico obtuvieron retornos que pocos imaginaban posibles. Y en cada uno de esos momentos, el patrón se repitió: primero, el colapso. Luego, recuperación. Y, por último, la expansión, donde los verdaderos ganadores consolidan sus posiciones. La pregunta no es si perderá oportunidades. La pregunta es si estarán en el lado correcto de la historia cuando surjan. Porque mientras unos lamentan sus pérdidas, otros ya calculan sus ganancias. Mientras algunos esperan señales claras, otros ya están actuando en base a lo que siempre ha funcionado. Y mientras algunos siguen al rebaño, otros acumulan fortunas. El ciclo es implacable. Pero también es generoso con quienes saben leerlo. Y la pregunta sigue siendo: cuando llegue el próximo punto de inflexión, ¿estarás entre los que desesperan o entre los que prosperan? Sus títulos. Si solo tiene bonos a corto plazo, comience a adquirir bonos del Tesoro a 10 o incluso 30 años. Se dispararán cuando las tasas de interés bajen y usted querrá estar posicionado antes de que eso suceda. En tercer lugar, identificar los sectores que se verán más afectados en la próxima recesión: bancos regionales, bienes raíces comerciales, empresas altamente apalancadas, y preparar una lista de activos de alta calidad en esos segmentos. Cuando los precios caigan en picado, estará listo para comprar con descuento. Cuarto, no se deje engañar por la ilusión de que esta vez es diferente. La historia no se repite, pero rima, y el ritmo de esta rima es siempre el mismo: exceso de confianza, ajuste monetario, inversión de la curva, recesión, recortes de las tasas de interés, recuperación. Quinto, mantenga la disciplina emocional. Cuando los mercados entren en pánico, recuerde que estos son exactamente los momentos en que se hacen fortunas. Y cuando todo el mundo sea optimista, pregúntese: ¿están preparados los que están comprando ahora para lo que viene después? Por último, recuerde que la riqueza no se construye evitando riesgos, sino gestionándolos. El verdadero riesgo no es perder dinero en una crisis, sino perder la oportunidad de multiplicarlo cuando pase. Y esta oportunidad siempre llega. La pregunta es: ¿estarás listo para agarrarlo? ¿O serás simplemente un espectador más, observando desde lejos cómo otros convierten el caos en ganancias? El ciclo no perdona a los distraídos, pero recompensa a quienes están preparados. Y la diferencia entre ambos no está en lo que saben, sino en lo que hacen con lo que saben. Entonces, cuando llegue el próximo punto de inflexión, y llegará, ¿de qué lado estará usted? Plusvalías en tan solo unos meses. Las acciones, especialmente las de empresas sólidas con flujo de caja estable, se desplomaron antes de recuperarse con fuerza. Quienes tenían liquidez compraron activos de calidad a precios ridículos. ¿Y quién fue apalancado? Fue eliminado del mercado. Otro ejemplo clásico:
1990. La economía estadounidense ya mostraba signos de desaceleración, pero la Reserva Federal mantuvo las tasas altas durante demasiado tiempo. ¿El resultado? Una recesión que, aunque menos grave que la de los años 1980, fue suficiente para colapsar el mercado inmobiliario comercial y quebrar los bancos. La curva de rendimiento se invirtió a principios de 1989 y, en julio de 1990, se declaró oficialmente una recesión. Luego, la Reserva Federal redujo las tasas del 8% al 3% en menos de 2 años. Una vez más, quienes se posicionaron en bonos a largo plazo y activos defensivos no solo protegieron su capital, sino que lo multiplicaron. Mientras tanto, aquellos que insistieron en mantener posiciones riesgosas vieron sangrar sus carteras. Y no olvidemos el año 2000. La burbuja de las .com estalló, la Reserva Federal ya había elevado las tasas para frenar la euforia del mercado y la economía entró en recesión a principios de 2001. La curva de rendimiento se invirtió en 2000 y la Reserva Federal, al darse cuenta del error de ajustar demasiado, comenzó a recortar las tasas agresivamente, del 6,5% al 1% en solo 2 años. Quienes compraron bonos del Tesoro a 10 años cuando las tasas de interés estaban al 6% vieron cómo sus rendimientos se disparaban. Quienes compraron acciones de empresas con balances sólidos, como Coca-Cola o Johnson & Johnson, cuando cotizaban a múltiplos deprimidos, obtuvieron rendimientos extraordinarios en los años siguientes. El patrón es muy claro, la Reserva Federal aplica ajustes hasta romper algo, la economía se desacelera, la curva de rendimiento se invierte y luego, inevitablemente, llegan los recortes. Y cuando llegan, no se avergüenzan. Son brutales. Porque el objetivo no es solo estimular la economía, sino evitar un colapso. Y es exactamente en este momento cuando las personas preparadas hacen fortuna. Ahora pensemos en el escenario actual. La curva de tipos lleva más de un año invertida. La Reserva Federal elevó las tasas desde casi 0 a más del 5% en menos de 18 meses, el ajuste más rápido desde la década de 1980. El crédito se está volviendo más caro, los préstamos se están desacelerando y ya se están mostrando signos de tensión en sectores sensibles como el inmobiliario comercial y las pequeñas empresas. La pregunta no es si llegará la recesión, sino cuándo. Y cuando llegue el momento, los recortes de intereses serán profundos. La pregunta es, ¿esperarán hasta que el mercado ya esté en caída libre para actuar? ¿O se adelantará a la curva, ajustará su cartera ahora y estará preparado para comprar cuando los precios estén por los suelos? La historia muestra que los ganadores no son aquellos que tienen más información, sino aquellos que actúan sobre la base de lo que ya saben. Aquellos que reconocen el patrón, se posicionan ante la multitud y tienen la disciplina para seguir la estrategia incluso cuando todos a su alrededor están en pánico. Así que vuelvo a preguntar, cuando llegue el próximo punto de inflexión, ¿estarán del lado de los que se benefician o de los que se arrepienten? La elección es tuya. Pero una cosa es segura, el mercado no espera a nadie. Y las oportunidades no tocan 2 veces a la misma puerta. Capital en activos de calidad en el fondo, cuando el miedo dominaba las calles y los precios reflejaban desesperación, no valor real. Si bien la mayoría de la gente se apresuró a vender, yo compré, no por intuición, sino porque el patrón estaba ahí, claro como la luz del día. Y no fue diferente en 2020. La pandemia llegó como un rayo, pero las señales ya estaban ahí. La curva de rendimiento se invirtió en 2019, una advertencia que muchos ignoraron. Cuando la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas en marzo, los bonos a largo plazo se dispararon mientras las acciones se desplomaban. Aquellos que estaban posicionados en los activos adecuados vieron cómo sus carteras se apreciaban mientras el mundo entraba en pánico. ¿Y cuándo el mercado tocó fondo en marzo de 2020? Era hora de actuar. Las acciones de empresas sólidas con balances impecables y flujos de caja resistentes se cotizaban a precios de liquidación. Aquellos que tuvieron el coraje de comprar, no por especulación, sino por convicción en el patrón, multiplicaron su capital en los años siguientes. Lo que separa a quienes prosperan de quienes se quedan atrás no es la suerte ni la información privilegiada. Es la capacidad de ver lo que todos ven, pero entender lo que nadie entiende.
Es la disciplina de ceñirse al guión cuando el ruido del mercado intenta desviarlo. Cada ciclo es una repetición de la misma película, la curva se invierte, llega la recesión, la Reserva Federal reduce las tasas, los activos defensivos aumentan y luego, cuando el miedo alcanza su punto máximo, llega el momento de comprar los activos de riesgo con descuento. La pregunta no es si se producirá el próximo ciclo. Fue entonces cuando. Y cuando llegue, ¿estará usted del lado de quienes anticipan el movimiento, o de los que persiguen pérdidas? El mercado no perdona las dudas. Premia a quienes actúan con claridad, incluso cuando todos los que los rodean dudan. La historia está llena de ejemplos y el próximo punto de inflexión está más cerca de lo que piensas. La única pregunta es, ¿estarás listo? Esperando el momento adecuado para actuar. Paso 2. Empezar a asignar capital a bonos a largo plazo, especialmente bonos del Tesoro a 20 o 30 años. No espere a que el mercado caiga para comprar, la ventana de oportunidad se abre cuando aparecen señales de advertencia, no cuando el pánico ya se ha apoderado de él. Recuerda, el objetivo no es adivinar el fondo, sino posicionarte antes de que los precios se disparen. Si la curva de rendimiento se invierte y los indicadores económicos comienzan a debilitarse, comience a construir su posición gradualmente. Una asignación inicial del 10 al 15% de la cartera en bonos de larga duración es un buen punto de partida. Paso 3. Monitorear los datos económicos con disciplina. Esté atento a los informes de empleo, los índices de actividad industrial y las cifras de inflación. Cuando llegue la recesión, y siempre ocurre, aumente su exposición a los bonos. En ese momento, las tasas de interés ya estarán en caída libre y los precios de los bonos a largo plazo comenzarán a subir rápidamente. Si ya tienes una posición inicial, podrás disfrutar del movimiento sin tener que correr riesgos innecesarios. Paso 4. Prepárate para la segunda fase del ciclo, recuperación. Cuando las tasas de interés alcancen niveles históricamente bajos y el mercado de valores comience a estabilizarse, es hora de comenzar a vender algunos de sus bonos para obtener ganancias. No espere a que el mercado vuelva a su pico anterior, la venta debe ser estratégica, reinvirtiendo capital en activos riesgosos que aún están infravalorados. Aquí, la disciplina es aún más crucial. Muchos inversores retienen sus bonos durante demasiado tiempo, perdiendo la oportunidad de captar ganancias extraordinarias en acciones o créditos corporativos que se recuperan rápidamente. Paso 5. Mantener una reserva de liquidez. Incluso después de la recuperación inicial, el mercado puede experimentar altibajos. Tener entre el 10 y el 15% de su cartera en efectivo o equivalentes a corto plazo le permite aprovechar oportunidades específicas sin tener que vender activos en momentos desfavorables. Esta reserva también sirve como un colchón psicológico, brindándote la tranquilidad para actuar con confianza, incluso cuando el escenario parece incierto. Ejecutar esta estrategia requiere más que conocimiento técnico, requiere control emocional. Cuando todos los que te rodean estén comprando acciones en la parte superior, estarás acumulando bonos. Cuando todo el mundo esté vendiendo por pánico, usted comprará activos de riesgo con descuento. Y cuando el mercado comience a recuperarse, usted estará vendiendo valores con ganancias mientras otros todavía están tratando de recuperarse de sus pérdidas. Este es el poder de anticipar el ciclo en lugar de reaccionar ante él. La historia no se repite, pero rima. Y la rima es clara, quienes reconocen los patrones y actúan con convicción son quienes generan riqueza duradera. El próximo ciclo ya se está gestando. La cuestión no es si usted participará, sino si liderará o seguirá. La elección es tuya. Y el momento de decidir es ahora. Acumular municiones para las oportunidades que se avecinan. Haga esto en el momento exacto en que vea la inversión. No esperes. Segundo paso, redirigir su asignación de bonos hacia vencimientos más largos. Si posee bonos o fondos de este tipo a corto plazo, véndalos y compre fondos de bonos del Tesoro a medio o largo plazo. Centrarse en vencimientos a 10 o 30 años. Serán los que más se revaloricen cuando bajen los tipos. No se preocupe por el hecho de que rindan menos que los bonos a corto plazo. La apreciación del capital compensará, y en gran medida, el menor rendimiento.
Paso 3. Reduzca gradualmente su exposición a acciones cíclicas en los 3 a 6 meses posteriores a la reversión. No es necesario venderlo todo de una vez, sino ajustar posiciones en sectores como finanzas, consumo discrecional, industrias y materiales. Reasignar estos recursos a sectores defensivos, como servicios públicos, bienes de consumo básico, atención médica y valores de renta fija. Centrarse en empresas con balances sólidos, beneficios estables y dividendos constantes. Paso 4. Monitorear de cerca los indicadores económicos y el discurso de la Reserva Federal. Realice un seguimiento de las solicitudes de desempleo, el PMI manufacturero, la confianza del consumidor y los márgenes de beneficio de las empresas. Esté atento al momento en que la Reserva Federal empiece a parecer más moderada. Cuando estos indicadores muestren un deterioro, aumente la urgencia de su posicionamiento defensivo. Paso 5. Cuando la recesión se vuelva obvia y la Reserva Federal comience a recortar las tasas, prepárese para pasar de la defensa a la ofensiva. Empiece a analizar los diferenciales de crédito. Cuando los diferenciales de los bonos con grado de inversión se disparan a 200, 300 o incluso 400 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro, es hora de comprar bonos corporativos de alta calidad. Cuando las acciones alcancen múltiplos P/diagonal de un solo dígito y los dividendos superen los rendimientos de los bonos gubernamentales, comience a comprar. Paso 6. Tenga paciencia y acumule durante la crisis. No intente llegar al fondo exacto, realice contribuciones programadas durante varios meses. Utilice órdenes limitadas para comprar acciones y bonos a precios específicos. Deja que el mercado venga a ti. Tienes una caja. Tienes tiempo. Puedes ser selectivo. Paso 7. Una vez que la mayor parte de su efectivo esté asignado y el mercado se estabilice, mantenga sus posiciones para la recuperación. No entre en pánico si hay una segunda caída. Las recesiones a veces forman dobles suelos. Mantenga la disciplina. La recuperación llegará y su paciencia se verá recompensada con retornos de un mercado alcista que podría durar años. Este manual no es complicado. No requiere algoritmos sofisticados ni operaciones de alta frecuencia. Solo se requiere disciplina, paciencia y coraje para actuar contra la multitud en los momentos decisivos. Vender cuando otros son codiciosos, comprar cuando tienen miedo, simple, pero no fácil. La historia de la COVID en 2020 refuerza este patrón. La curva de intereses ya se había invertido en 2019 y la economía mostraba signos de desaceleración. La Reserva Federal, que había subido los tipos a lo largo de 2018, empezó a recortarlos a mediados de 2019. Mientras muchos todavía celebraban el mercado alcista, yo ya estaba acumulando efectivo en previsión de una recesión. Luego, en febrero y marzo de 2020, llegó la pandemia. La economía se cerró de la noche a la mañana, el desempleo se disparó del 3,5% a casi el 15% en 2 meses y el mercado de valores se desplomó un 35% en 5 semanas, una de las caídas más rápidas de la historia. La respuesta de la Reserva Federal fue abrumadora. Las tasas cayeron del 1,5% al 0% en unas semanas y el Banco Central inyectó billones en compras de bonos, además de crear nuevos mecanismos crediticios para apuntalar los mercados. Fue un colapso de las tasas de interés combinado con un estímulo monetario sin precedentes. Los rendimientos de los bonos a largo plazo se desplomaron de casi el 2% a aproximadamente el 0,5% y los precios se dispararon. Mientras tanto, los diferenciales de crédito corporativo se han disparado. Los diferenciales de los bonos con grado de inversión saltaron de 100 a más de 400 puntos básicos en el punto álgido de la crisis, y los diferenciales de alto rendimiento pasaron de 400 a más de 1.000 puntos básicos. Fue puro pánico y pura oportunidad. Fue en ese momento que puse a trabajar al cajero. Compramos acciones de empresas que admirábamos a precios de liquidación, bonos corporativos con rendimientos del 6% al 8% e hicimos inversiones estratégicas en empresas comerciales japonesas infravaloradas. Entonces solo fue cuestión de esperar. A finales de 2020, el S&P 500 ya se había recuperado y estaba batiendo nuevos récords.
Los bonos que compramos se apreciaron a medida que los diferenciales se normalizaron y las inversiones estratégicas generaron rendimientos impresionantes. Una vez más, el manual funcionó: ver las señales de alerta, posicionarse a la defensiva, atacar en la crisis y aguantar hasta la recuperación. Quiero dejar claro un punto fundamental: esta estrategia requiere paciencia y disciplina, pero no requiere que aciertes en el momento adecuado en todo momento. Incluso si me equivoco en el momento exacto y la recesión dura más de lo esperado, mi riesgo es limitado. Tengo efectivo que rinde el 5%, bonos del tesoro que pagan cupones, acciones defensivas que pagan dividendos, no estoy sufriendo. Obtengo rendimientos razonables mientras me preparo para la protección. Y cuando finalmente llegue la recesión, estaré preparado. Tendré dinero en efectivo para asignar, un plan claro sobre qué comprar y la preparación psicológica para actuar cuando otros entren en pánico. La alternativa, permanecer invertido al 100% en activos de riesgo durante todo el ciclo, puede generar ganancias al final del mercado alcista, pero las pérdidas durante la crisis serán devastadoras. Quizás ganes un 20% en el último año de la expansión, pero luego pierdas un 40% en la recesión. En el balance final, quedará en números rojos. Con la estrategia defensiva, podría perder el 10% del rendimiento en el último año de la expansión por ser demasiado cauteloso, pero evito la caída del 40% y lo reasigno al fondo. En el balance final, estoy en números negros. No se trata de intentar adivinar el mercado. Se trata de una gestión estratégica del riesgo, basada en uno de los patrones más fiables de la economía: las inversiones de la curva de tipos de interés predicen recesiones. Las recesiones conducen a recortes agresivos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Las caídas de las tasas crean oportunidades en los bonos y, eventualmente, en las acciones. Este patrón se ha repetido durante 70 años y se repetirá nuevamente. Compréndelo, obsérvalo, prepárate para ello y aprovecha cuando se desarrolle.